tarde regresó Alan Josette Hernández de Galveston, Texas, después de haber estado hospitalizado casi 5 meses por quemaduras en 83% de su cuerpo, debido a la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Estoy feliz de ver a toda mi familia de nuevo. Algunos amigos fallecieron. Sí, unos familiares igual fallecieron. Me siento muy feliz, muy satisfecho con todos, con la fundación en especial. Le doy gracias a Diosito que me dio otra oportunidad de vida. Gracias a la Fundación Michu y Mau, Alan fue trasladado a Texas horas después de la explosión y este 14 de junio fue dado de alta, por lo que pudo reunirse con sus hermanas, primos y tíos, quienes lo recibieron con globos y antifaces. Le inyectamos mucho ánimo y él está feliz y esto le decimos que esto fue un accidente, no, nadie tuvo la culpa. Pues me da gusto que regrese con vida, que luchó con la muerte, pero ya está aquí. Alan tuvo 15 cirugías y se espera que en noviembre regrese a Texas para continuar con su tratamiento, pero por el momento permanecerá en la Ciudad de México. Una vez que regresan a México, van a seguir un proceso, entran a nuestro programa nacional de secuelas. Alan va a tener que regresar a Galveston, de hecho en noviembre tiene una próxima cita. Nosotros vamos a apoyarle en cuanto a su trámite de visa, pasaporte, vuelos para que pueda regresar a Galveston para continuar con su tratamiento. Cabe recordar que la Fundación Michu y Mau ayudó a 4 menores. Alan es el primero en ser dado de alta. Desafortunadamente, 2 de los menores fallecieron y uno aún está en tratamiento en Estados Unidos. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.